Bueno, el primer ejercicio pide calcular la impedancia equivalente entre esos componentes que hay ahí, que es una resistencia de 4 ohms, que la llama Z1, Z2 es la bobina que vale J3, y menos J6 ohms el capacitor, con una tensión de 100 ángulo cero. Y lo primero que pide es la impedancia equivalente y graficar las impedancias y la impedancia equivalente con usando una escala y la corriente que circula. Bien, vamos a hacer los 3 ítems. Vamos a ver cómo se desarrolla esto. Vamos a la hoja cuadriculada. Bien. Y acá vamos a colocar un segundito. Ahí está. Bueno, podemos empezar por cualquiera de los ítems, porque calcular la corriente, bueno, hay que calcular la impedancia. Entonces vamos a comenzar calculando la impedancia en forma, vamos a empezar calculando la impedancia en forma analítica. Voy a dibujar el circuito. Circuito tenemos una resistencia que está tomada como una impedancia de 4 ohms. Después tenemos otra impedancia que vale J3 ohms, siempre las reactancias inductivas positivo, y terminamos con un capacitor que es menos J6 ohm, que lo llama Z3. Todo entre estos dos extremos hay una fuente de alimentación 100 volt ángulo cero. O lo escribo mejor. Bueno, vamos a poner en forma gráfica el ítem. Vamos a resolver los ítems A, B y C. Entonces vamos a graficar cada una de las impedancias, y para eso lo que hacemos nosotros es marcar el par de ejes, el plano complejo. Nosotros tenemos que dibujar siempre el par de ejes complejos con bueno, y ahí vamos a dibujar las impedancias Z1, Z2 y Z3. Bueno. Bueno, este es el plano complejo. Lo que tenemos acá es el eje de los imaginarios positivos, el eje de los imaginarios, o sea, los imaginarios negativos, y acá tenemos los reales. Entonces el primero es, vamos a graficar la resistencia. La resistencia yo la tengo anotada como que Z1 es 4 ohms. Bueno, Z1 es como si yo la escribo de la siguiente manera. No tiene parte imaginaria, por lo tanto,
Z1, que es una resistencia, tiene siempre ángulo 0. ¿Y dónde la voy a dibujar? Sobre el eje de los reales. Tiene un valor de 4 y le voy a aplicar una escala que va a ser, la escala va a ser de 1 ohm, 1 centímetro. Por lo tanto, la voy a marcar en 4 centímetros. Ahí ya tengo 1, 2, o sea que sería ir hasta acá. Perdón. Voy a borrarla. Hasta ahí serían 4 centímetros. Bien, ahí tenemos 4 centímetros. Esto que está acá es Z1, que es la resistencia, que vale 4 ohms. Después tenemos la Z2, y la Z2 vale J3 ohms, entonces la representamos sobre el eje. Tres ohms, la escala es 1 ohm, 1 centímetro, o sea que más o menos queda un poco torcida por el eje. Pero ahí tengo la reactancia Z2, que si la ponemos Z2 es J3, si la escribo en forma binómica o rectangular, yo la escribo como parte real 0 más parte imaginaria 3, entonces el módulo vale 3 y el ángulo vale 90. Acá de la misma manera yo puse en forma binómica la Z1. Y acá la puse en forma polar. El ángulo que forma siempre una resistencia es 0. Entonces, aquí dijimos que esto es binómica, por lo tanto, lo que puse acá es polar. Y lo que tengo acá representado es Z2. Z2, que es igual a J2 ohms. Por último, la que me queda es Z3, que es esta. Bueno, Z3, también la parte real es 0, pero la parte imaginaria, por ser un capacitor, es menos 6 ohms. Por lo tanto, esta va a estar, menos J6, va a estar sobre el eje negativo. 6 unidades hacia abajo, en el eje negativo. Entonces vamos, que tenemos 2, 3, 4, 5, 6. Si no me equivoco, ahí tengo sobre el eje negativo representado Z3, que es menos J6. Muy bien. Ahora, estas impedancias, Z1 y Z2 y Z3, están en serie. Bien. Las impedancias Z1, Z2 y Z3 se encuentran en serie. Perfecto. Por lo tanto, la Z equivalente, como están en serie, va a ser la suma de las tres impedancias. Por lo tanto, la primera, que es la resistencia, vale 4 ohms. La segunda, que es Z2, que es una bobina, vale J2 ohms.
Y por último tenemos el capacitor que es menos J6 ohms. Si nosotros sumamos, las partes reales es 4 y la parte imaginaria me queda menos J4 ohms. Bien, entonces aquí resolvimos la parte de la Z equivalente. Sabemos que vale 4 menos 4 ohms y esta resolución que tenemos acá es en forma binómica. Bueno, vamos a ver, yo tengo que todas estas representadas acá, las impedancias, yo acá representé Z1, Z3 y Z2, y ahora voy a hacer la suma de ellas. Entonces, al hacer la suma, vean que Z2, que es la bobina, es colineal con Z3. Por lo tanto, lo que tengo que hacer es trasladar todo este vector, que es el de J6, por ejemplo, al donde termina el vector Z2. Voy a hacer la suma, es una suma de vectores. Si lo traslado hasta ahí para sumarlo, me va a quedar por acá. Y después tengo que sumar el vector Z1. Tengo que sumar el vector Z1. Y el vector Z1 entonces lo traslado a continuación del último vector que posicioné. Y este vector que está acá, le doy su valor. Y este va a ser Z1 de la resistencia. Entonces hice toda la operatoria. Este vector es Z2. Hice la suma. Y la resultante de esta suma, va a ser un vector que va a partir desde el origen donde hice la suma hasta el final del vector Z1, hasta el final del último vector. Es una suma de vectores. Muy bien. Entonces queda que lo que tengo acá es la Z equivalente. Y si nosotros vemos, Z1 sigue valiendo 4 ohms, pero este vector que ahora voy a marcar en negro, esto que voy a marcar en negro va a ser el resultante de la diferencia, va a ser el resultante de la diferencia entre las dos reactancias. Acá. Este va a ser el resultante entre Z1 y Z2. Entonces, este que está acá, que es menos J6 más J2, es menos J4, que termina siendo la diferencia entre, que la llamo X. Esta diferencia que es la reactancia del circuito, que es la diferencia entre estos dos elementos que hay acá. Esto es X, el X que yo puse, que es la diferencia entre bueno, vamos a modificar acá este valor porque puse J2 y es J3 acá. Es la diferencia entre J3 menos J6, que es menos J3.
acá hubo un error de interpretación mío con respecto a cuánto valía. Esto en realidad vale 3. Corrijan acá, por favor. Corrijan acá. Por lo tanto, si corregimos aquí, me queda menos J3. Me queda menos J3. Acá, entonces, hay un problema de escalas. No lo voy a volver a hacer. Voy a corregir acá que es J3. Listo. Pero la impedancia queda así. O sea que yo también la podría haber representado, acá la representé por separado, cuánto vale Z2, cuánto vale Z3, cuánto vale la diferencia, cuánto vale Z4 y por ende cómo determinar por suma de vectores la Z equivalente. ¿Qué es lo que tengo acá? Acá tengo 4 y acá tengo menos J3. O sea que el circuito original que era esto, que era este que está acá, yo también lo puedo escribir como un circuito que sea una resistencia de 4 ohms con una Z cuyo X es igual a menos XJ3 ohms. Esto es lo mismo que ahí arriba, donde dice la operación con los números imaginarios. Y esta es la fuente, que es 100, que lo llamamos E, 100 ángulo 0 voltios. Bueno, vamos a calcular en forma polar. Vamos a calcular en forma polar la Z equivalente, porque la tengo en forma binómica. Pero nosotros sabemos que para poder hacer las operaciones de división y multiplicación, lo que usamos es las coordenadas polares y vamos a hacer uso de esas coordenadas polares marcando nuevamente el plano complejo y vamos a ponerlo acá. Yo acá en este plano puedo marcar los números imaginarios positivos y acá los negativos, y siempre sobre este eje voy a tener los reales. Y sobre este eje de los reales voy a tener en cuenta los ángulos. Si yo empiezo, acá voy a tener el ángulo 0, y si yo empiezo a medir ángulos en este sentido, para mí van a ser positivos. Y si mido ángulos en este sentido, van a ser para mí negativos. Este es el convenio de signo que uso para los ángulos. Bien, vamos a representar esta impedancia. Esta impedancia vale la parte real, vale 4. Vamos a usar una escala también. Entonces, la parte real vale 4. Escala va a ser 1 centímetro, que tengo 1, 2, 3 posicionado. 4 estaría ahí. O sea que esta es la parte real de lo que tenemos ahí. Perfecto. Ahora es menos J3. Menos J3. Entonces, menos J3 va a estar sobre el eje imaginario negativo. Lo traslado. Y creo que ahí tengo 1, 2 y acá tengo 3. Muy bien. Entonces, acá tenemos el valor este de X, que es J3. Ahora tengo que hacer la suma, y para hacer la suma hago exactamente lo que hice antes, que es trasladar, por ejemplo, este vector, si quiero, el verde,
lo puedo trasladar a continuación de este vector. O sea, el origen lo tomo acá y al vector rojo, que es J3, le sumo el vector verde, que es que es 4 ohms. 4 ohms. Y esto que está acá lo llamábamos Z1. Y esto que va hasta acá es el Z equivalente entre 1 y 2, ¿no? Nosotros fuimos reduciendo el circuito, reducimos las partes reales por un lado y las partes imaginarias por el otro. Por lo tanto, si yo traslado esto que yo lo llamamos Z1 y a este de acá dije que era el Z equivalente, 1, 2 no, era Z equivalente 2, 3. Lo arreglo aquí. Este que está acá es el Z equivalente 2, 3. Porque habíamos llamado Z equivalente 2, 3, que es ese valor de X que está ahí. Que era lo que habíamos hecho nosotros acá arriba, lo que está marcado con la línea punteada roja, ¿no? Esto que tengo acá. Muy bien, bueno. Entonces, ya lo tengo representado y voy a dibujar el vector verde a continuación del rojo para obtener la resultante y por supuesto con el mismo módulo. Entonces lo llevo con el mismo módulo hasta esta posición, quede horizontal, entonces ya hice la suma. Igual podría haber hecho con el paralelogramo, es exactamente lo mismo. Y voy a obtener entonces el valor de la Z equivalente. La Z equivalente va a estar acá. Esta que está acá va a ser Z equivalente. Muy bien. Ahí está, Z equivalente. O sea que yo estoy representando mi impedancia con este vector y con un ángulo determinado. El ángulo determinado es este. Entonces yo voy a calcular el ángulo este que está acá, de la impedancia, el que marqué en amarillo, y por lo tanto por eso uso esta regla de signos que está acá. Yo a este ángulo que está acá adentro le voy a dar el signo negativo, que sería exactamente el mismo ángulo que si yo voy por todo este lado y calculo el ángulo hasta acá. Pero para hacer el cálculo de la impedancia, me conviene identificarlo bien a este ángulo. Y la forma de identificarlo es colocándole negativo, porque siempre que tengo una impedancia a donde predomina el capacitor, miren, esta es el capacitor y este de acá es la bobina. Entonces, a donde predomina el capacitor, siempre el ángulo va a ser negativo en la impedancia, y a donde predomina la bobina, siempre el ángulo va a ser positivo. Por eso yo uso esa nomenclatura con los ángulos. ¿Cómo lo calculo este ángulo? A este ángulo lo llamo phi. A ese ángulo lo llamo phi. Esto que está acá, dije que es la Z equivalente, significa que acá, en este punto, yo tengo una Z equivalente que la puedo representar como 4 menos J3 ohms en binómica o rectangular. Y también la puedo representar a este punto en forma polar. Y en forma polar es la longitud del vector de la Z equivalente, lo que está marcado en amarillo, con el ángulo con cual está posicionado. ¿Cómo calculamos el ángulo? Calculo
el ángulo de Z equivalente. Entonces el ángulo equivalente siempre lo calculo con la función tangente. La tangente del ángulo, de este ángulo que está acá, que yo tengo acá marcado, va a ser, voy a marcar de nuevo el ángulo, que es este, va a ser cateto opuesto sobre cateto adyacente. Pero veamos, yo acá tengo el vector verde, que es Z1, la Z equivalente, y este lado que no está marcado, este de acá, pero sí que es esta distancia, corresponde a este valor. Corresponde a este valor. Esto que marqué acá. Por lo tanto, acá tengo un triángulo rectángulo. Entonces, acá en este triángulo rectángulo, lo que tengo es lo siguiente. Que la tangente del ángulo φ va a ser este cateto, este que estoy señalando, que vale 3, tomo el módulo, vale 3, dividido 4, que también tomo el módulo. Entonces, de esa manera, yo el ángulo después le agrego, el ángulo que me da, le agrego el signo negativo. ¿Está? Bueno, eso da 0,75. Por lo tanto, para calcular el ángulo φ, porque 0,75 es la tangente de φ, para calcular el ángulo φ, hago el arco tangente de 0,75. Muy bien, entonces el arco tangente de 0,75 me da 36 grados, 36,87 grados. Bueno, ya calculé el ángulo. Ahora voy a calcular la Z equivalente. Y la Z equivalente tengo varias formas de calcularlas. Una de ellas es aplicar Pitágoras, pues ya que conozco este cateto y conozco este cateto de acá, que vale 3. Perfecto. Entonces sería, la Z equivalente sería 4 al cuadrado más 3 al cuadrado raíz cuadrada. Entonces, si hacemos es 16 más 9, ahí tenemos 25. O sea que tenemos 5 ohms. Son 5 ohms. Yo acá no puse las unidades. Le agregamos las unidades. Le agrego las unidades. Esto es la raíz. Esto que queda al cuadrado y esto queda al cuadrado. Por lo tanto me queda 25 ohms al cuadrado, raíz, y la Z equivalente vale 5 ohms. Por lo tanto, la Z equivalente acá, ahora estoy yendo acá, en el diagrama, la Z equivalente va a ser, vamos a anotarla, también otra forma de escribirla, va a ser 5 ángulo 36,87 ohm. Y estas son las dos formas de escribir una impedancia y dónde están representadas. ¿Por qué usamos estas dos expresiones? Porque una me va a servir para la suma y la resta, que es la binómica o rectangular, y la polar me va a servir para la división. ¿Por qué? Porque el otro punto que me pide el ejercicio, es calcular la corriente. Calcular la corriente.
Entonces, para calcular la corriente, aplicamos la ley de Ohm en corriente alterna. En corriente alterna. Entonces, la ley de Ohm en corriente alterna no es más que la misma. Nosotros tenemos que es la tensión, pero que es un vector dividido la corriente, que es otro vector, y esto en lugar de la resistencia es igual a la impedancia. La impedancia. Como la tensión es un vector y la corriente es un vector, aunque yo no lo anote en los otros cálculos, como para no seguir, ¿no?, agregando cosas dentro de esto que está lleno de simbología, y nosotros, si seguimos agregando, bueno, aparecen otras simbologías, pero lo ideal sería colocarlo así. Pero si no ponemos que es un vector, está bien porque se sobreentiende que son todos vectores. En corriente alterna, la impedancia, la corriente y la tensión son vectores. Por lo tanto, si la tensión es un vector y dividido otro vector, por lo tanto la impedancia va a ser otro vector. Por lo tanto, si vamos a calcular la corriente I será igual a la tensión dividido Z. La tensión dijimos que es un dato, es 100 ángulo 0 voltios, y esto es dividido 5 ángulo 3687 ohms. Por lo tanto, esto me queda que la corriente es 20 y el ángulo, o sea, divido los módulos, divido directamente los módulos, que es 100, el módulo es 100 y el módulo es 5, divido los módulos, y el ángulo hago el ángulo del numerador con su signo, en este caso es 0, menos el ángulo del denominador con su signo. Acá en la impedancia me olvidé, este ángulo me da acá positivo, pero acá en la impedancia lo marco como negativo. Lo marco negativo porque estoy acá. Estoy acá. Muy bien. Entonces acá prolijo lo que escribí acá abajo. Y acá voy a colocar módulo 5, ángulo, menos 3687. Por lo tanto, completo acá la cuenta. Y va a ser el numerador, el ángulo del numerador menos el ángulo del denominador con su signo. Por lo tanto, si hago esa operación, me queda 20, menos por menos es más, y me queda 36,87. Esto que está acá van a ser amperes, ya que estos de aquí son ohms y tengo voltios. Entonces acá ya resolvimos los primeros 3 puntos del trabajo práctico que mandé como trabajo integrador. Ahí tenemos ya resuelto eso. Ahora tendríamos que ver qué es otra cosa que nos pide el trabajo. Y acá lo tenemos el trabajo. La caída de tensión, o sea, hicimos la corriente que circula, ¿no? La corriente que circula, y me está pidiendo la caída de tensión, el punto D. Hicimos recién el ABC. Ahora el punto D, que es la caída de tensión en cada una de las impedancias. Bueno, vamos a ver qué es eso, caída de tensión en cada una de las impedancias.
Muy bien. Veamos cómo era el circuito nuevamente. Vamos a copiar acá el circuito. Vamos a poner punto D. Hoy ítem D del ejercicio. Y nos pide calcular la caída de tensión en cada uno de los elementos. Bueno, la caída de tensión en cada uno de los elementos sería la caída de tensión en la resistencia, en la bobina y en el capacitor. Bien. Esto que está acá es lo mismo que dibujar este circuito donde yo calcule la Z equivalente y esta Z equivalente valía 5 con el ángulo menos 36,87. Si yo a estos puntos que están acá y a este extremo del circuito los marco como los puntos 1 y el punto 2, y ahora dibujo la fuente de alimentación, que ¿cuánto vale esta fuente? 100 ángulo 0 voltios. ¿Y cuánto valía esta que la llamábamos Z1, que es una resistencia? Vale 4 ohms. Z2, que es una reactancia inductiva, era J3. Y Z3, que era una reactancia capacitiva, menos J6. Siempre las reactancias capacitivas, siempre el capacitor en corriente alterna es un número complejo negativo. Siempre la bobina en corriente alterna es un número complejo positivo. Siempre la resistencia en corriente alterna es un número real. Es un número real. Bueno, vean ustedes, estos dos circuitos son equivalentes, ¿no? Reducido. Entonces, por ello circula una corriente que, usando mis reglas de signos, si marco ahí positivo, marco positivo y esta es la tensión, la diferencia de potencial que entrega el generador, la corriente, el convenio de signos dice que sale del positivo. Si yo la dibujo saliendo del positivo, la tomo como positiva. Ese es un convenio que tenemos. Por lo tanto, la corriente, esta que está acá, es la misma que dibujé acá, positiva, y ustedes vean de que esta corriente es única en este circuito y esta corriente que está acá también es única en este circuito. Esta corriente va a circular y va a pasar por cada uno de los elementos. Por cada uno de los elementos. Entonces, yo si la dibujo, y acá le dibujé que entro, siempre cuando entro usando el convenio de signos, si dibujo la corriente que entra a un elemento, le pongo el signo positivo, por lo tanto, en el otro extremo, que es por donde sale el negativo. Si dibujo esta corriente que entra a la bobina, positivo cuando sale negativo. Esta que entra al capacitor cuando sale negativo. ¿Y este qué me permite? Me permite calcular lo que yo llamaría las caídas de tensiones en cada uno de los elementos. Entonces, yo lo que puedo poner que
esto V sub Z1, V sub Z2 y V sub Z3 van a ser las caídas de tensiones. Entonces, BZ1, BZ2, BZ3 son las caídas de tensiones en cada uno de los elementos. Bueno, ¿y de qué me sirve estas reglas de signos que yo marqué acá? Que yo dije que si la corriente salía de positivo y para mí era positiva, y cuando entra esta corriente la marco como positivo, y cuando sale negativo y hago lo mismo en todos los elementos, me permite dibujar este vector. Me permite dibujar los vectores que están en verde. ¿Y de qué me vale eso? Y me vale decir de la segunda ley de Kirchhoff. Segunda ley de Kirchhoff, la suma de las fuerzas electromotrices, que en este caso hay una, tiene que ser igual a la suma de las caídas de tensiones, que son BZ1 más BZ más BZ2 más BZ3. La suma de las caídas de tensiones. O lo mismo, la suma de las fuerzas electromotrices menos la suma de las caídas de tensiones tiene que ser igual a 0. Usando ese convenio de signos, yo puedo marcar las caídas de tensiones y ver que la suma de estos tres vectores que tienen la misma dirección, pero tienen dirección opuesta del vector negro que es C, evidentemente la suma de Z1, de BZ1 más BZ2 más BZ3 tiene que ser la tensión aplicada. Bueno, entonces ya conocemos la corriente, y una vez conocida la corriente podemos saber cuántos valen las caídas de tensiones en cada uno de esos elementos, que es lo que vamos a hacer. Entonces, caída de tensión en la resistencia. La caída de tensión en la resistencia nosotros la marcamos como BZ1. Y va a ser la ley de Ohm. BZ1 va a ser la corriente I